Bueno, gente, ¿cómo están? Este es el segundo podcast que hablo de cómo llegué a vivir acá, a Córdoba, junto con mi familia, con mi marido, mis hijos, mi suegra, mi mamá. Bueno, nada, el capítulo de la mudanza. ¿Y qué decirles cuando uno llega y dice, bueno, mira, ceñé la casa, así que vacaciones de invierno nos mudamos? Bueno, primero era el cumpleaños de 8 de mi hijo. Que ya estaba señado el salón, él ya estaba cursando su colegio, Loana había empezado sala de 3 y ya habíamos comprado todos los uniformes del colegio. Bueno, nada, toda una movida terrible porque yo dije, bueno, yo me voy y no voy a tener, en ese momento no voy a tener una obra social, no voy a tener nada, así que primero anotando la lista de todos los chequeos médicos que necesitábamos previos para no tener que preocuparnos allá, así que tuvimos que hacer consultas odontólogo, con el oftalmólogo, con todo lo que era pediátrico. Bueno, nada, eso agendadito, también lo del cumpleaños, que aprovechamos para hacer como una reunión de despedida con la familia y con los amigos. Eso fue el 9 de julio, porque empezaban las vacaciones de invierno y bueno, estábamos allá y teníamos que hacer ese traspaso para que los colegios acá tengamos tiempo de adaptación, ¿no? Y bueno, y en ese lapso de tiempo de 2 meses, desde que ceñé la casa hasta que llegó la mudanza, también tuve que volver. Y tuve que volver a hacer todos los preparativos para lo que era el colegio, para que lo acepten, para tener la vacante, para ultimar detalles. Entonces ahí hubo toda una previa, una movida terrible. Y lo que más nos preocupaba era cómo íbamos a hacer para semejante mudanza con la casa de mi mamá y la casa de mi suegra. Así que bueno, con la ayuda de la familia, que más o menos pudimos organizarnos, tuvimos que elegir las cosas más importantes. De hecho, casi trajimos todos los muebles, pero bueno, había muchas cajas que uno acumula de cosas que realmente no tenían sentido traer, no sé, fotos, recuerdos, cosas muy que sí podían quedar en la familia, pero no era necesario trasladarlas. Así que bueno, fue toda una cosa que yo me acuerdo y realmente me estreso porque no puedo creer cómo tuve primero la valentía, segunda la fortaleza. Si bien tenía 20 años menos, que no es poco, 20 años menos, tenía otro físico, otra salud y bueno, y poder coordinar todo. Me acuerdo que tengo un papel que todavía lo tengo guardado, donde tengo anotado los últimos 10 días y por hora, todo lo que había que hacer por hora. Al pie de la letra, salió todo bien, podemos hacer todo y realmente cuando llegó el momento de la mudanza, el día de la mudanza, era el día del cumpleaños de mi hijo, así que fue fiesta, teníamos todo guardado, todo etiquetado, el camión venía al día siguiente a la mañana. Había que desinstalar las cosas, porque eso uno lo tiene que tener en cuenta también, que hay que sacar los ventiladores de techo, las estufas, las cosas que uno se va a llevar. Así que bueno, no solo era guardar, sino también desinstalar, eso ténganlo en cuenta. Bueno, ¿qué más decirle, no? Llegó el momento del cumpleaños, esa misma noche yo viajaba en micro hacia Córdoba, acá me iba a hospedar unos días en la casa de mi familia de acá de Córdoba, de la familia de Walter, que yo ya los considero mi familia, por supuesto. Entonces veníamos con una valijita, mi mamá y mis hijos y yo en micro. Y ahí, bueno, el equipaje justo para 2-3 días, cosa de esperar el camión y esperar a Walter, que viajaba con mi suegra y las mascotas. Bueno, una organización nivel Dios, digo yo, porque era como demasiado, pero nunca le bajé la guardia. O sea, siempre dije, esto se puede salir perfecto, puede salir medianamente bien, puede salir un desastre, pero se puede, vamos a probar. En esa época, imagínense, no había habido pandemia ni nada, yo tenía mi casa, mi auto, mi trabajo, los chicos, la escuela, todo perfecto. Y de golpe decidimos hacerlo. Así que
la mayoría de la gente que nos conocía nos decía, pero vos estás segura, ustedes están locos, no puede ser. ¿Y por qué te vas si acá tenés todo? Bueno, explicarle a la gente que el considerar todo no es solamente lo material, a veces no es fácil y no todo el mundo te entiende. De muchas amistades que yo tenía, las fui perdiendo de a poco, porque bueno, nada, la distancia, todo, el tiempo, si uno no cultiva esas cosas, y bueno, a veces no se daba. Y bueno, evidentemente no se dio porque no tengo tantas amistades como en ese momento, por lo menos no esas. Y bueno, les cuento que el camión se contrató allá, un camión de 15 metros, porque si no, no iba a entrar las cosas, no era un camión tradicional, era un camión con un acoplado gigante y había que sujetar todo bien, así que contratamos con el servicio de mudanza. Bueno, terminó el cumpleaños, yo me subí al micro y dije, bueno, este es el momento donde todo va a quedar librado al azar, porque ¿qué pasa? Uno se va al micro, no sabe si vas a llegar bien, si vas a llegar tarde, si puede haber algún accidente, bueno, Dios no lo permita, pero esas cosas pueden pasar. Te separas de tu marido por unos días porque lo dejas a cargo de tu casa para que entregue la llave en la inmobiliaria para poder alquilarla. Mi suegra con sus años, mis perros, que mi perra era una ovejera grandota y una semana antes había tenido una cría, era una cachorrita que tomaba la teta y tenían que ir atrás, en el asiento de atrás. Bueno, nada, salió todo bien. El auto que teníamos en ese momento era un auto mediano, así que bueno, nada, entraron todos bien y bueno, las cosas de último momento venían en el auto también, así que bueno, se dio. Y por un lado llegó el camión, se cargó todo, eran 3 viajes, primero cargaba en una casa, después en otra y después en otra. Cuando se llenó y se cargó todo, emprendió solito con todas las cosas nuestras la ruta, así que veníamos todos por separado. Yo venía en micro, mi marido en auto y las cosas iban en un vehículo que bueno, al salir a la ruta uno nunca sabe lo que va a pasar y bueno, yo siempre digo, ¿no? Ese es el momento que muchos de ustedes capaz que ya lo sintieron, que todo se parte y bueno, uno ruega a todo lo que encuentra, a los santos o a lo que crea, que se vuelva a ensamblar todo, porque ese es un momento de mucho estrés y sentís que es mucho nerviosismo, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber regularse, saber que, bueno, uno eligió esto y que tiene que, si sale todo bien, bárbaro, y si no sale todo bien, también está bien. Sí, eso tiene uno que tenerlo claro porque si no, no lo resiste. Así que bueno, llegaron todas las cosas, llegamos todos a destino y ahí empezó la descarga y empezó nuestra nueva vida, ya con nuestra familia ya recibiéndonos. Fue un momento muy muy lindo, muy gracioso a veces, no saber cómo bajar las cosas, dónde ponerlas. Bueno, teníamos por suerte todo ordenado, etiquetado para poder coordinar. Y bueno, no importa, llegó un momento que decía, bueno, bajen todo y después vemos. Pero las cosas de mi suegra, que creo que estaban al final de lo que era el camión, fueron las primeras que se cargaron, esas se pasaron de un camión a otro porque mi suegra ya tenía un lugar donde ir que había alquilado. Así que bueno, todo ese despliegue logró que nosotros estemos allá, que estemos bien, que nos volvamos a juntar y los chicos estaban maravillados, no podían creer que estaban viviendo allá, una alegría enorme. Los habían despedido de sus colegios, del jardín, les habían hecho toda una fiesta, les dieron regalos, todavía tengo guardada papeles afiche con las firmas de todo, no, un amor divino. Y bueno, y ahora volver a empezar, ¿no? Que no iba a ser fácil, pero tampoco había que hacerse tanto problema. Había que empezar y se empezó. Bueno, y una vez instalados, había que reubicar todo. Eso era una tarea casi tan difícil como guardar, porque tenés que empezar a desensamblar, ver qué es de uno, qué es de otro. Bueno,
nada, repartir las cosas y después mi marido Walter se había tomado 15 días de vacaciones en el trabajo para poder reinstalar todo y también para poder disfrutar un poco, ¿no? La vida ahí. Si bien llegamos en pleno invierno, no les cuento el frío que hacía porque quedamos todos paspados de la cara, las manos, pero bueno, había que volver a empezar y disfrutar, ¿no? Así que bueno, mis hijos empezaron, mi hijo empezó la escuela, que nosotros íbamos caminando por el arroyo Chicamtoltina que rodea Altagracia hacia el colegio. Los llevábamos, después los traíamos, después ya contratamos un servicio de tráfico porque tenía como doble escolaridad, tenía que ir a inglés, volver, después ir a clase, entonces ya era medio engorroso, pero al principio estábamos tan maravillados con lo que era la naturaleza que disfrutábamos muchísimo esos paseos y a veces íbamos en bicicleta, volvíamos y bueno, nada, esos 15 días fueron vacaciones y fueron trabajo, pero a pesar de todo se disfrutó muchísimo. Y por otro lado, ya cuando Walter empezó a trabajar en Buenos Aires, que tenía que viajar, él se tomó como 3 años, 3 años estuvo yendo y viniendo a Altagracia, porque el trabajo de él era un muy buen trabajo y mientras tanto buscábamos acá en Altagracia, es más, teníamos un proyecto con mi cuñado, con su hermano, para poder hacer algo juntos, entonces estábamos muy entusiasmados, estábamos con la energía pum para arriba y bueno, nos juntábamos el domingo, hacíamos un asado, jugábamos con los primos, estábamos ahí todo el día. Y la casa se prestaba mucho porque era una casa muy cómoda, con pileta, con fondo y bueno, nada, la pasábamos muy bien. Y después se fueron dando distintas situaciones, pero bueno, ya se las voy a contar en el próximo episodio. Pero lo que quiero destacar es que finalmente todo llega y lo que uno sueña y lo que uno se propone lo puede realizar. Pero bueno, siempre digo, ¿no? En los próximos episodios, en los próximos capítulos donde yo vaya a contar bien cómo se desarrolló todo después, nos vamos a dar cuenta que no puede prever lo que va a pasar en el futuro. Nosotros en ese momento de nuestra vida estábamos felices, estábamos bien porque teníamos trabajo, porque nos veíamos, porque estábamos saludables, porque los niños disfrutaban y tenían esa vida que yo había querido que ellos disfruten, ¿no? De poder salir a la calle, de poder ir a hacer los mandados, de poder ir a la escuela, venir, salir, andar en bici. Bueno, era un logro enorme y realmente me sentía feliz. Todavía tengo filmaciones de esa época que el otro día las estábamos mirando. Nos reímos mucho porque los chicos están tan chiquitos. Imagínense, mi hija era más chiquita que mi nieto actual. Mi hijo tenía 8 años, ahora tiene 28, casi 29. Mis sobrinos, todos son ya hombres grandes, independientes, con su trabajo y sus estudios. Y encontré esos videos en una computadora y dije, no puedo creer. Y bueno, nada, la vida pasa y en el transcurso de esa vida pasan muchas cosas. Pero nosotros tenemos que confiar lo suficientemente porque vale la pena el cambio. Yo realmente lo hice en un momento donde la gente no se iba de la ciudad porque, bueno, nada, vos en la ciudad tenés comodidades, estás en tu zona de confort, tenés trabajo, mal o bien, una estructura, pero bueno, había algo que no se completaba en nuestra vida y era el contacto con la naturaleza, que para nosotros es fundamental. Entonces, con este cambio que nos costó mucho tiempo y mucha predisposición, ¿no? Hay que tener muy buena voluntad, hay que estar bien, consolidados como pareja y todo, poder ayudar. Y bueno, lo mismo digo de mi mamá, mi suegra, estuvieron acá con mucha contención. Si bien les voy a contar una intimidad que no las conté en el canal de YouTube, cuando nosotros decidimos traer a mi mamá y a mi suegra, que eran las dos viudas, bueno, nada, dijimos, bueno, ellas mismas se van a ayudar para poder
no sé, ir juntas al cine, ir a algún evento o no sé, a tomar un helado, lo que sea. Bueno, nunca pasó porque había una cuestión de celos y de competencia. No voy a decir quién era menos que quién, pero ellas tenían carácter muy diferente, nunca se complementaron. Mi suegra no le gustaba mucho sociabilizar y mi mamá era el otro extremo. Bueno, por algo acá Laurita tiene este problemita. Y bueno, mi mamá iba a los coros, iba a hacer actividades sociales, qué sé yo. En un poquito tiempo la conocía mucha gente. Bueno, entonces era como que a ella le resultaba más fácil, a mi suegra le costaba un poquito más. Pero bueno, en definitiva las cosas no salieron como uno hubiese querido por el bien de ellas. Si bien la pasaron bien, fueron recontra bien atendidas en todo momento, e inclusive cada vez que tenían alguna internación o algún achaque estaban increíblemente bien con PAMI, cosa que en Buenos Aires no pasaba. Entonces le pudimos dar una buena calidad de vida mientras estuvieron acá, ¿no? Bueno, y algo que quería destacar, ¿no? Yo dije, bueno, cuando llego allá, además de que mi marido trabaja en Buenos Aires, va y viene, él volvía los sábados y se iba el lunes a la noche, yo en la semana me gustaría hacer algo, porque bueno, tengo a mi mamá, está mi suegra, pueden cuidar a los chicos unas horas, los chicos tenían mucho colegio de actividades, y acá el horario era cortado de comercio. Entonces yo dije, bueno, voy a averiguar, a ver si puedo fabricar algo, hacer algo yo en mi casa. Hacía y vendía souvenirs, tarjetería para eventos. Bueno, dije, bueno, acá voy a hacer algo. Y averigué, justo estaba en venta el fondo de comercio de un local chiquitito, muy bonito, ahí en pleno centro sobre la avenida Belgrano, y averiguo. Y era accesible. En esa época las cosas eran mucho más baratas en Altagracia. Ahora está todo bastante equilibrado con Buenos Aires y otras ciudades, pero en esa época era baratísimo. Entonces yo dije, bueno, la verdad que este local está para alquilar, te lo dejaban con todo lo que tenía puesto. La idea mía era hacer lo mismo que hacía, que era regalería, tarjetería, souvenir, que no había. Dije, pongo el local acá. Así que bueno, me mandé con eso. Y me fue bastante bien un tiempo. Después, claro, uno viene con la impronta de Buenos Aires, que vos decís, bueno, pones un negocio en la calle principal de un lugar y vendés, aunque sea la gente mismo que camina por la calle se interesa, más si tenés variedad de precios, desde cosas chiquitas hasta cosas más grandes. Así que bueno, fue mi primera experiencia comercial como emprendedora acá en Altagracia, con un local en la avenida principal. Bueno, ¿qué les puedo decir? Horrible. La experiencia mía, por lo menos, fue la idealización de que pasa como en Buenos Aires, que uno vende, sea como sea, vende, como un kiosquito que lo pones en la avenida principal, vendes todo. Bueno, la gente entraba porque estaba maravillada con las cosas. Ay, ¿lo haces vos? ¿Y cómo haces esto? ¿Cómo se hace? Después no volvían. Y lo poco que vendía me servía para reposición o para alquilar, pero no estaba ganando dinero. Y encima tenía el tema de que a mi mamá la dejaba en casa para que se ocupe de los chicos al mediodía, y yo llegaba a la 1. Un desastre. Mi mamá quería hacer todo, quería limpiar, quería cocinar. No, quería hacer como que era el ama de casa perfecta, y bueno, no se daba. Y capaz que hacía 1 kilo de arroz, bueno, una descoordinación total. Y después tenía el problema de que a mi suegra no le gustaba cuidar chicos, pero sí me podía abrir el negocio a las 5 de la tarde, cosa que yo pueda atender a los chicos, hacer la tarea, y yo iba más tarde. Bueno, ¿qué les cuento? Mi suegra hacía porcelana fría en Buenos Aires y empezó a llevar todos sus objetos para vender, y empezó a fabricar cosas, y me ocupó toda una estantería con sus cosas, que no era lo que yo vendía, ni siquiera se aproximaba. Y bueno, era como el intercambio que ella pretendía y bueno, me ponía todos sus objetos adelante en la vidriera y yo se los ponía todos los días atrás, y al otro día los volvía a tener adelante. No, fue
un descontrol eso, pero bueno, yo era joven, no tenía experiencia, por eso a esta altura de la vida tengo muy claro lo que quiero, trato de expresarme y decir exactamente cómo son las cosas. No discuto con la gente, no discuto con nadie, pero sí pongo las pautas claras. No me va a venir nadie a decir lo que tengo que hacer. Uno va creciendo, va madurando y agradezco todas esas oportunidades que tuve, porque si bien uno lo puede ver el vaso medio vacío, yo siempre lo veo lleno, porque todo lo que a uno le sale mal o todo lo que a uno le cuesta por algo, o que te llevas mal con alguien o te llevas muy bien con alguien, todo es aprendizaje. Yo lo tomo como todo un aprendizaje, y gracias a todos estos episodios que les voy a contar, más todo lo que me pasó en la vida, soy quien soy en este momento. Entonces considero que fue bueno, que fue positivo y que todo eso fue para el crecimiento y tener hoy muchas cosas para contarles sin desperdicio, y espero que a ustedes les guste, porque en este medio que es podcast me puedo explayar muchísimo más y me encanta, porque primero que me encanta hablar y segundo me encanta contarles, porque hago de cuenta que sos un amigo que está sentado frente a mí, que le digo, ay, no sabes lo que me pasó. Bueno, esto es podcast, esto va a ser el podcast de Lanús a las Sierras. Ya saben que también pueden verme y escucharme. Pueden verme en el canal de YouTube y pueden escucharme por todas las otras plataformas. Bueno, gente, no me voy a extender más. Este momento donde uno ya llegó, se acomodó, estaba todo bien, los chicos felices andando en bici, las montañas, las sierras, el oxígeno, el senderito con el arroyo, fue maravilloso. La verdad que lo vivimos súper bien. Mis hijos pudieron educarse y criarse de esa forma, que era lo que yo quería, compartiendo en familia. Y bueno, después empezaron a pasar alguna serie de eventos desafortunados que bueno, se los voy a cantar en el próximo episodio, para que ustedes también sepan que no todo es color de rosa y no todo es naturaleza, paz y armonía. Entonces eso viene en el próximo capítulo, que se lo voy a contar con lujo de detalles, para que vean que cuando uno está donde está no fue fácil, y a veces te pueden pasar cosas que no esperas, pero sí son necesarias. Bueno, y antes de despedirme, primero que nada les quiero agradecer por llegar hasta acá, por escucharme, y decirles que estos son episodios donde yo cuento cómo llegué a Córdoba, qué pasó y por qué me tuve que volver un tiempo a Buenos Aires. Entonces, en este contexto les voy a contar todo esto, pero después van a venir muchos podcasts con mucha información que ustedes necesitan, de cómo armar un plan para vivir en Córdoba, las preguntas que te tenés que hacer y todo lo necesario para que no cometas los errores que yo cometí. Así que mi experiencia para ustedes es súper valiosa, para que no les pasen las cosas que me pasaron a mí, y bueno, y que sí les pasen las cosas buenas, obvio. Así que les agradezco enormemente por haber llegado hasta acá con este relato. Si quieren ver la lista de reproducción en YouTube, que se llama Destinada a Vivir en Córdoba, fue lo primero que hice en mi canal, y está la otra versión de todo esto, que no está tan detallada, pero sí pueden ver también. Así que les agradezco enormemente por llegar hasta acá, y bueno, seguimos avanzando con los próximos episodios. Los espero muy pronto. Les mando un beso grande. Chau, chau.